Buenas noches, amada iglesia. Le doy la bienvenida a los que están aquí en este tiempo. Seguimos nuevamente con el tema de los personajes bíblicos. Y en esta noche vamos a enseñar, o voy a enseñar, acerca del evangelista Lucas. Entonces vamos a esperar un momento, vamos a ver las personas que poco a poco se van conectando. Vamos a esperar un poquito, unos minuticos, para que se vayan conectando. Mientras tanto, voy a ir dando saluditos a las personas que se van conectando. Está Luz Marina Mendoza Beltrán. Buenas noches, Luz Marina. Andrés Beltrán, muy buenas noches. El hermanito Rubén. Buenas noches, hermanitos. Saludes a la hermanita, a la esposita. Un abracito para cada uno de ustedes. Buenas noches, mi amado pastor. A Merceditas, ahí con el hermano Rubén, muy buenas noches. Vamos mirando quién más se va conectando. Bueno, mientras tanto, mientras logro ver las personas que se van conectando, Dianita Costa, Miguel, Merceditas Agudelo. Buenas noches, buenas noches. Bueno, mientras que se van ahí conectando, vamos dando pues desde dónde estamos, ¿no? Estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Para mí es un privilegio en esta noche poder enseñar la palabra, poder enseñarles a mis hermanos, poder enseñarle a otras personas que nos están escuchando desde otros lugares de aquí de Colombia, de las ciudades de aquí de Colombia, de afuera de Colombia, poderles enseñar la palabra, darles la bienvenida a los que están escuchando en esta noche, que tal vez de pronto no pertenecen aquí a la Iglesia de Desarrollo Integral. Mi nombre es Yamir Monroy, servidora del Señor Jesucristo, como tal vez Pablo en sus cartas lo decía. Sirvo en la Iglesia Cristiana Desarrollo Integral. Y en esta noche les voy a enseñar de un personaje de la Biblia que es el evangelista Lucas. No puedo ver más personitas aquí que se están conectando, pero le doy la bienvenida a todos. Para mí es un privilegio y es un placer poder enseñarles la palabra para que crezcan más en el conocimiento del Señor y así todos crezcamos, porque así como ustedes crecen cuando se les enseña, también nosotros estamos creciendo cuando nosotros vamos a la palabra, nos tomamos un tiempo para escudriñarla y para saber más acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, esta noche vamos a hablar del evangelista Lucas. Vamos a hablar. ¿Quién era Lucas? En la palabra, aquí en la palabra nos narra, o sea, no nos narra quién era la familia de Lucas, de pronto como algunos personajes,
algunos personajes de la Biblia, de los que se han enseñado, que evidencia de pronto de que pertenecían de una familia, quién era la mamá o que quién era el papá. Aquí no nos habla quién era la familia de Lucas. De dónde procedía. O sea, no dice que Lucas era del pueblo judío. Entonces, si Lucas no era del pueblo judío, que quiere decir que al parecer Lucas era gentil. La profesión de Lucas, su profesión era médico. Eso lo vemos en Colosenses 4:14, donde Pablo habla de que el médico, dice que el médico. Aquí en este pasaje bíblico de Colosenses 4:14 evidencia que o testifica la palabra de que esa era su profesión, era médico. ¿Qué más fue el evangelista Lucas? Fue compañero frecuente y muy cercano del apóstol Pablo. Hasta el final de sus días, o sea, hasta el último momento donde de Pablo estuvo Lucas. ¿Por qué? En 2 de Timoteo 4:11, lo evidencia. Pablo dice ahí que solo Lucas estaba con él. O sea, en el momento el último momento del apóstol, solo era Lucas el que estaba con él. Como era médico, o sea, como Lucas era médico, siempre fue el que asistió a Pablo, asistía al apóstol Pablo, y lo acompañaba a sus viajes misioneros en muchas ocasiones. Estuvo acompañando al apóstol en sus viajes misioneros. Fue quien posiblemente escribió el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Inspirado por el Espíritu Santo, él escribió el Evangelio. Tuvo una cercanía tan especial con el apóstol Pablo que él vino a llamarlo el médico amado, que eso es donde nos evidencia de la profesión que él tuvo en Colosenses 4:14. Nos evidencia de que Pablo fue muy cercano a él. Lucas fue muy cercano a él porque él dice el médico amado. Vamos a leer el texto base, que es nuestra enseñanza de esta noche, del Evangelio según San Lucas. En capítulo 1 vamos a leer del 1 al 4. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nos damos cuenta que el Evangelio de Lucas, cuando el evangelista escribe el Evangelio, se lo escribe a una persona específica, que fue a Teófilo. Podemos ver que ese fue su escrito, fue para él, fue inspirado por el Espíritu Santo cuando lo escribió y cuando se lo hizo dar a conocer a Teófilo. Y vemos aquí del 1 al 4, 4 características muy evidentes del evangelista.
vemos 4 características de Lucas. ¿Qué podemos ver de Lucas cuando empieza a narrar este libro, cuando empieza a escribirle a Teófilo? Podemos ver que Lucas era un hombre con certeza de la verdad. ¿Por qué podemos ver? O sea, nos deja ver, la palabra nos deja ver un hombre que era completamente convencido de la verdad. Aquí dice, puesto que ya, en el versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Esa palabra ciertísimas es como una afirmación, como que va más allá de un límite, ¿cierto? O sea, no dijo ciertas, dijo ciertísimas. Entonces, eso nos deja ver a nosotros que Lucas era un hombre con convicciones firmes, firmes en lo que él había aprendido. Y cuando hay esa firmeza, pues no hay nada que ponga en duda, ¿sí? Entonces, con convicciones firmes. Cuando el evangelista empezó a caminar y a exponerse a los oculares que estuvieron con Cristo, a ponerse tal vez a caminar con esas personas, con los que estuvieron con el Señor Jesús en la tierra, eso a él le dio esa firmeza. Cuando le escribe a Teófilo, ¿qué quiso decir con esto? Es sumamente cierto. O sea, él le dijo a Teófilo, esto es sumamente cierto. Esto fue lo que le quiso decir. Para él no había ninguna duda, le quiso decir a Teófilo, no hay ninguna duda, no hay duda alguna de que esto había sido así y de que esto había sido cierto. Eso es lo que le quiso decir Lucas a Teófilo. Esto fue cierto. En el segundo versículo dice, tal como nos lo enseñaron, que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministros, tal como nos lo enseñaron. Entonces él dice, tal como nos lo enseñaron. O sea, el apóstol, el evangelista Lucas era un hombre con un corazón enseñable. Porque él dice, tal como nos lo enseñaron. Los apóstoles posiblemente fueron los tutores de Lucas. Todos los que caminaron con el Señor Jesús. Porque cuando él decía decía tal como nos lo enseñaron, porque de la única manera que ellos podían aprender realmente era porque ellos habían caminado con el Señor Jesús. Porque si nosotros miramos el Evangelio de Lucas, nos damos cuenta de que el evangelista narra hechos de que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cuando Jesucristo comenzó su ministerio. ¿Qué podemos ver nosotros en el Evangelio de Lucas? Vemos que fue el nacimiento, él escribió acerca del nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio del nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, cuando él sana a un paralítico, la elección de los 12,
elección de los 12, el alimento de los 5,000 y entre otros. Entonces, estos pasajes del Evangelio según San Lucas son los mismos pasajes, son paralelos o las referencias de Mateo y de Marcos. Y tal vez nosotros podríamos llegar a pensar, cuando nosotros vamos y leemos este Evangelio de Lucas y vemos que Lucas narra muchas cosas que se encuentran en Mateo, que se encuentran en Marcos, entonces uno llegaría a pensar que Lucas también caminó con Jesucristo. Podríamos llegar a pensar eso, ¿cierto? Porque vemos que él habla todas estas cosas como si él mismo las hubiera visto. Pero realmente él estuvo aprendiendo de los apóstoles. Estuvo aprendiendo de las personas que sí vieron a Jesucristo hacer todas estas obras, que fueron testigos de él. Entonces, por eso nosotros podríamos llegar a pensar que Lucas fue uno de los 12, pero no. Lucas no perteneció a los 12. Lucas no estuvo en el momento que el Señor Jesucristo vino vino a la tierra, hizo esos milagros, sanó enfermos, nada de estas cosas vio Lucas. Otra característica de Lucas era que era un servidor diligente. En el versículo 3 dice: me ha parecido también a mí, y después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Era un servidor diligente. La segunda característica de Lucas era que era un hombre con un corazón enseñable. Cuando dice que tal como nos lo enseñaron, entonces para que lo tengan presente, él era un hombre con un corazón enseñable, porque eso lo evidencia ahí, donde dice tal como nos lo enseñaron. Entonces era un hombre con un corazón enseñable. Y la tercera característica de Lucas era que era un servidor diligente. ¿Por qué podemos ver que Lucas era diligente? Porque él dice en el versículo 3, dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Entonces era un servidor diligente. Él tenía una cualidad muy especial, que era su diligencia. Tal vez por su misma profesión, porque recordemos que él era médico. Y que los médicos están en un continuo conocimiento. Entonces él fue al origen. Él posiblemente acudió a los escritos del antiguo pacto, ¿sí? Entonces él tal vez fue donde narraban muchas cosas de Jesús, como los profetas, como David, como desde el principio, porque dice que él fue al origen, desde el origen, y él indagó, él investigó, y que dice que lo hizo con diligencia. Cuando una persona es diligente, él tal vez no esperó a que lo mandaran y a que le dijeran, Lucas, vaya al origen, o Lucas,
vaya allá y mire, no. Él dice que él fue con diligencia, fue muy diligente y fue a indagar. Tal vez le indagaba, o sea, no solo fue indagó, no fue solo preguntó a las escrituras, sino que yo me imagino un Lucas que pasaba tiempo con los apóstoles, que permanecía con los apóstoles, que iba allí a donde las personas a que le hablaran, a que le hablaran del Señor Jesús. Yo puedo imaginar eso, yo imagino que él se sentaba mucho tiempo escuchando acerca del Señor Jesucristo, de lo que Él hizo, porque cuando yo iba a la palabra y veía, o sea, eso realmente a mí me impactó eso, porque es ver, cuando leemos el Evangelio de Lucas, a uno le parece que Lucas caminó con Jesús. Eso a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo porque si vemos un Lucas es como si Lucas hubiese estado ahí, testigo de todas las cosas que había hecho Jesucristo. Testigo. Y eso a mí me impactó mucho, porque si nosotros nos damos cuenta, o sea, lo que nos muestra las escrituras, Lucas también estuvo con el apóstol Pablo, ¿sí? Y él podría decir muchas cosas también de lo que dijo el apóstol Pablo, pero el evangelista se enfocó en todo lo que Jesús había hecho aquí en la tierra. Y también habló de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, una cualidad muy especial de Lucas es que fue muy diligente en cuanto al conocimiento de Cristo desde el origen. Desde el origen, dice que desde el origen fue. Otra característica de Lucas es que fue un hombre con un propósito muy definido. ¿Por qué? Con un propósito muy definido. Donde dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, estamos en el versículo 3, nuevamente, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas tenía un propósito bien definido. La pastora, la semana antepasada, ella decía que nosotros deberíamos estar orando por el propósito del Señor. Y Lucas sí que lo tenía bien claro, o sea, bien definido. Él le pareció bien, dice que le pareció muy bien escribirle a Teófilo. Le pareció muy bien. Y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Has sido instruido. Entonces, Lucas quería asegurarse bien de que Teófilo conociera bien las cosas de lo que ya había sido instruido, asegurarse. Eso fue lo que hizo Lucas, asegurarse de que Teófilo conociera bien la verdad de lo que había sido instruido. Quería que por la verdad, o sea, la verdad que había sido instruido Teófilo, quería ayudar a crecer a Teófilo. Él quería ayudar a crecer a Teófilo. Que creciera y eso era lo que le estaba enseñando Lucas. Que era lo que estaba haciendo Lucas. Lucas había ido al origen, Lucas había
se había llenado, Lucas había pasado tiempo con los apóstoles, había expuesto su corazón a aprender más y cada vez más del Señor, cada vez más y más del Señor. ¿Y él qué hizo? Él se llenó del Señor. Él se llenó desde su comienzo, se llenó del Señor y estaba ya hambriento, con hambre de conocer más de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo con Teófilo? Fue y se vertió sobre él. Fue y le enseñó, se aseguró de la verdad que le enseñaba. ¿Qué era lo que más hacía Lucas? Estaba impartiendo la palabra, se estaba vaciando. Lucas lo que estaba era vaciándose sobre Teófilo de lo que él había aprendido. ¿Qué más estaba haciendo? Estaba haciendo Lucas con Teófilo. Lucas le estaba señalando el camino. Le estaba mostrando la verdad. Lo estaba orientando a la verdad. ¿A quién? A Jesús. Eso era lo que estaba haciendo. Lucas lo que le estaba diciendo era, cuando uno enseña, cuando uno muestra, es como señalar. Eso era lo que estaba diciendo. Lucas lo que le estaba mostrando era el camino. Le estaba mostrando, era allá. Lucas lo que le estaba diciendo era, ponga sus ojos en él, en la única verdad, en el único camino. Ponga sus ojos allá. Eso era lo que estaba haciendo Lucas con Teófilo. Y se estaba asegurando. Y hablaba con certeza de lo que él había estudiado. Hablaba con esa certeza. Porque en Lucas no había ninguna duda. Cuando una persona o cuando algo no está firme, cualquier cosa lo tambalea. Y cualquier cosa bota. Y a Lucas no. Lucas habló con convicción. Lucas siempre habló con convicción. Bueno. ¿Qué tan importante? Ahí es donde vamos para nosotros aprender más de Lucas. Estos pasajes son importantes. A veces nosotros cuando leemos la Biblia, los saludos que empiezan en las cartas, pues sobre todo las del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, sobre todo las de Pablo, que empiezan con unos saludos. Y a veces nosotros como que no le damos como esa importancia y queremos ir a lo otro, ¿sí? Queremos ir a conocer algo más. Eso creo y espero que mis hermanos tengan esa hambre de conocer más del Señor, conocer más y más cada vez. Entonces nosotros leemos como esos saludos así como muy rapidito y lo pasamos, pero qué tan importante es uno detenerse también en eso, porque aquí nos muestra también muchas cosas del personaje que escribe la carta, ¿cierto? O como nos está mostrando aquí el Evangelio. Pero vemos qué tan importante es tener un corazón enseñable. Porque cuando nosotros tenemos un corazón enseñable de la persona de Cristo, crecemos en convicción. Crecemos en convicción. Somos inamovibles. Pueden venir muchas cosas a nuestra vida, pero el corazón permanece ahí. Permanece fiel a Cristo, permanece fiel a su palabra, permanece fiel a su llamado, permanece fiel a hablar y a señalar el camino.
qué tan importante es tener un corazón enseñable. Y Lucas nos inspira porque Lucas lo que estaba haciendo con Teófilo era inspirando. Y hasta el día de hoy, Lucas, el Evangelio de Lucas, nos sigue inspirando a muchos, sigue inspirando a toda la iglesia, nos sigue inspirando a cada uno de nosotros a conocer más al Señor Jesucristo. Esto fue lo que hizo Lucas con Teófilo, y por eso digo, qué tan importante es tener un corazón enseñable. Porque cuando nosotros tenemos un corazón enseñable, crecemos en convicción. Trae hambre. ¿Hambre de quién? Hambre de Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos así de pronto como Lucas escuchó a los apóstoles, escuchó a Dios a través de la palabra, esto a él le trajo hambre de conocer más a Jesús. Cuando usted y yo nos exponemos a la palabra, bien sea de los pastores, bien sea del hermano que está enseñando, y cuando estamos atentos a escuchar la palabra, el pastor nos ha llamado y él dice, yo confío que ustedes, cuando están escuchando la palabra a través de este medio, ustedes estén sentados, ustedes estén quietos, no estén haciendo nada para que no se distraigan. Él no lo hace porque sí quiere hacerlo o quiera decirlo. Él lo hace porque realmente de esta forma es que nosotros crecemos. Porque escuchamos con atención. Porque seguimos inclinando el oído para que Dios hable a través de nuestros pastores, a través de nuestros hermanos que nos enseñan, a través de nuestros hermanos que nos instruyen y que nos muestran el camino, porque todavía lo estamos necesitando. Todavía necesitamos oír, todavía necesitamos inclinar el oído y escuchar la palabra. Todavía lo necesitamos. Porque tal vez nosotros decimos en la parte evangelística que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios para salvación, ¿cierto? En la parte evangelística, el que no ha nacido de nuevo, ¿cierto? Que necesitan oír la palabra para que produzca, el Señor pueda producir el milagro de salvación y puedan hacer menos. Pero nosotros también. Nosotros los que hemos nacido de nuevo también necesitamos inclinar nuestro oído para nosotros crecer en el conocimiento de Jesucristo, crecer en el conocimiento de Él, crecer en la convicción. Y necesitamos ser enseñados también. ¿Qué más? La palabra, el escuchar la palabra a nosotros también nos hace diligentes. Diligentes en cuanto al conocimiento. Diligentes en cuanto al conocimiento del Señor. Porque cuando nosotros empezamos a conocer al Señor a través de su palabra, pueden llegar tal vez a decir lo mismo. Mira, pareciera que hubiera caminado con Jesús cuando Él estaba acá en la tierra, ¿cierto? Y sí, nosotros ya caminamos con Jesús. Lucas también caminó con Jesús, pero no de la forma que caminó los apóstoles ni todas las personas que fueron testigos del tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí haciendo su ministerio, ¿cierto? Entonces, pareciéramos que nosotros también camináramos con Jesús así, evidentemente, así como si nosotros hubiésemos visto todas sus obras, todo lo que Él hizo, que es glorioso y maravilloso.
eso pueden llegar a decir lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Enseñamos. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra, cuando permitimos ser enseñados, tenemos convicciones firmes, aprendemos y tenemos esa misma pasión que tuvo Lucas. Tenemos esa misma pasión porque queremos correr y contarle a todo el mundo la verdad. A todo el mundo queremos contarle la verdad. Porque esto nos apasiona. O sea, tener un corazón enseñable a nosotros nos apasiona por ir y vertir lo que nosotros tenemos en otros. Por ir y mostrarles el camino y decirles que el Señor les amó, que el Señor murió en la cruz del Calvario, que el Señor tiene vida eterna, que el Señor les quiere salvar, que el Señor los quiere sacar de las tinieblas, que los quiere sacar, que los quiere traer de esa oscuridad. Cuando tenemos ese corazón enseñable, cuando caminamos, cuando permitimos ser enseñados, nos vamos y nos vaciamos en esas personas. Y no solamente en los que no han nacido de nuevo. También lo hacemos con nuestros hermanos. Nuestros hermanos necesitan una palabra de consuelo, una palabra de exhortación, una palabra que los levante, que les anime, que les ayude a seguir adelante. Entonces vamos y nos vaciamos en ellos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que nos necesitamos. Nos necesitamos de los unos a los otros y que necesitamos de nuestros pastores, que necesitamos de los hermanos mayores. Los necesitamos. Necesitamos ser enseñados para que nos ayuden a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso era lo que quería Lucas hacer con Teófilo, que él creciera en la verdad, que él tuviera certeza de la verdad. Y yo sé que eso es lo que quieren nuestros pastores, eso es lo que quieren nuestros hermanos cuando estamos aquí enseñando o allí en el salón enseñándole a los niños. Eso es lo que nosotros queremos, que crezcan con una convicción firme, inamovible, que no se muevan ni a la derecha ni a la izquierda, sino que permanezcan ahí, fieles al Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros hacemos cuando enseñamos, es que permanezcan fiel al Señor Jesucristo, es a Él. En el crecimiento mayor, como Lucas aprendió de los apóstoles. Lucas fue un hombre que aprendió de los apóstoles acerca de la obra de Cristo en la tierra, que fuera inspiración a ir a la fuente finalmente y haber sido enseñado por el mismo Señor Jesús. Entonces, ese es el objetivo, ese era el propósito definido, y ese es el propósito definido que nosotros también debemos tener. Ir, que vayamos a la fuente, que vayamos al Señor Jesucristo, a Él, aprender del mismo. El pastor siempre nos ha dicho, todas las reuniones son súper importantes. La reunión con la iglesia, allí cuando nos reunimos, la reunión virtual, los martes de oración, los jueves de enseñanza. Pero él siempre dice, no solo pueden depender de eso, es necesario que tengan comunión diariamente, que tengan comunión con el Señor Jesús y con la palabra. Entonces, ser enseñado,
ser enseñado por el mismo Señor Jesús en esos tiempos de intimidad. Bueno, y finalmente voy a hacer una pregunta y pues ya ustedes la responderán para ustedes mismos. ¿De quién aprenden y a quién enseñan? Bueno, hermanos, esta es mi enseñanza acerca del evangelista Lucas. Espero que sea una fuente de inspiración, que ustedes mismos vayan a la palabra, que la lean, que aprendan más de ese evangelista. Hay mucho que decir, pero pues nos queda corto el tiempo. Bueno, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en oración, le vamos a dar muchas gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener, por la enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios. Entonces cierren allá sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu amor es grande, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos apasionas. Señor, tú eres el que seduce nuestro corazón para permanecer en tu presencia. Dios mío, yo en esta noche presento a mis hermanos de desarrollo integral, a las personas que tal vez en este momento están viendo este video, que se han conectado, que tal vez han sido invitados, o finalmente aquellas personas que tal vez en algún momento, Señor, verán esta enseñanza. Señor, los que están fuera de Colombia, en los diferentes lugares donde se encuentran mis hermanos, Padre. Señor, yo oro por ellos, Señor, y oro, Padre, en el nombre de Jesús, porque así, Señor, como tu servidor Lucas, que fue un hombre con una certeza de la verdad, convencido completamente de ti, Señor Jesucristo. Padre, yo oro por mis hermanos, que ellos también sean convictos de tu palabra, convencidos de la verdad, que tengan una certeza, Señor, que sean inamovibles, Señor, en tu verdad, en sus corazones, Padre. Padre, que también tengan un corazón enseñable. Señor, que siempre tengan ese corazón enseñable, dispuestos a aprender cada día más de ti, cada día más de tu palabra, Señor. Señor, que sean llenos de tu presencia, que sean con corazones enseñables, moldeados por ti, Padre. Señor, gracias, Padre, por mis hermanos, Señor, que sean servidores diligentes, Señor. Padre, el servirte a ti, solo el hecho de servirte a ti son servidores, Señor. Entonces que sean servidores diligentes, diligentes en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, en cuanto a lo que tú has hecho, Señor, a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor, a lo que tú hiciste, a lo que tú nos has dado, Señor. Señor, servidores diligentes, Señor, que aprendan, que indaguen de ti, Señor, que vayan al origen, que vayan a tu palabra, Padre, así como lo hizo Lucas, Señor. Y Padre, que tengan ese propósito tuyo, el propósito definido, Señor. Así como Lucas tuvo este propósito definido, que cada uno de ellos, Padre, tengan ese propósito definido, Padre.
en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has amado con amor eterno. Esa es la voluntad tuya, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Tu palabra dice que en esto consiste la vida eterna, Señor. Muchas gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Voy a dar unos anuncios. Los anuncios es de nuestra reunión del domingo a las 9:15 por Facebook y por YouTube. Entonces lo pueden estar viendo allí. El pastor va a enviar, como siempre, nos envía las canciones, entonces para que tengamos este tiempo de cantarlas, de orar y bueno, recibir la palabra en quietud, en reposo y en el descanso. Mis amados, bendecidos son. Un abrazo para todos. Los llevo en mis oraciones. Un saludito y bendiciones. Esta fue nuestra enseñanza de Lucas. Amén.